Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Los jueves, como siempre hacemos, predicamos y más tarde pues enviamos una lista de oraciones, peticiones de oración como iglesia. Y pues a las 9 de la noche algunos nos conectamos, oramos por vía telefónica, algunos pues sabemos que están orando en ese mismo horario, con ese mismo sentir y pues con las mismas peticiones, ¿no? Así que si tú gustas participar con nosotros como iglesia, pues podemos pasarte las peticiones de oración si gustas. El tema que vamos a ver hoy es muy fuerte y es muy adecuado a lo que mucha gente está preguntando hoy, ¿no? Porque mucha gente se pregunta si mejorará la vida en esta tierra. De hecho, el tema va a ser ese: mejorará la vida en esta tierra. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien obre en esta predicación y que sea Dios, sea Cristo exaltado y glorificado. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por las muchas bendiciones que nos das a diario, Señor, desde el poder despertar, tener fortaleza, vista, poder caminar, poder tener alimentos, familia, poder buscar tu rostro, Señor, desde temprano. Perdónanos, Señor, cuando no somos agradecidos y cuando no buscamos tu rostro en oración, Señor, constantemente. Cuando no buscamos el conocimiento de tu palabra, tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar ese estilo de vida mundano y tengamos un estilo de vida conforme a lo que tú nos has llamado, Señor, a ser santos. A buscar, Señor, siempre glorificar tu santo nombre, Señor. Por eso pedimos que en esta tarde-noche, Señor, tú seas exaltado y glorificado con esta predicación. Pedimos tu autoridad, tu poder, para que, Señor, esta palabra, pues, quebrante, Señor, esta palabra confronte, Señor, y dé fruto, Señor. Que esas personas que no te conocen, Señor, puedan conocerte. Que esas personas tengan inquietud, Señor, por buscar tu reino, buscar tu evangelio, Señor, y rendir su vida a tu señorío, Señor. Señor, solo tú lo puedes hacer y suplicamos y rogamos que seas tú, Señor, quien obre, Señor, en esta predicación, al igual que a mis hermanos en todo el mundo, Señor, los que puedan estar escuchando estas prédicas, Señor, que ellos también puedan ser edificados, Señor, y confrontados, Señor, porque de alguna manera me has confrontado fuertemente, Señor, con este tema. Como siempre lo has hecho, pero ahorita es muy, muy fuerte, Señor. Espero que también confronte a mis hermanos y podamos hacer lo que es correcto y dejarnos, Señor, de coquetear con el pecado y ser verdaderamente, Señor, siervos tuyos, discípulos tuyos que glorifiquen tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, como dijimos, el tema es fuerte, es una pregunta: ¿mejorará la vida en esta tierra? Y pues mucha gente hace esta pregunta por todos lados, por todo el mundo. Se ha visto en toda la historia humana cómo han habido tiempos tremendos de mucha adversidad, donde el mismo ser humano pues es el causante de las mismas desgracias, ¿no? Mucha gente no lo reconoce, pero ellos mismos, el ser humano destruye sus propias vidas con sus propias manos, su propia manera de pensar, su propia fijación y enfoque. Destruyen a sus familias, destruyen comunidades, destruyen países. Pero también se ha visto tiempos de paz donde hay un receso. Se puede decir que hay una reconstrucción de vidas, de familias, de países. Y pues es como si dijeras, vuelve a salir el sol, ¿no? Pero aún el ser humano así no cambia. Sigue necio. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Y tristemente seguirá destruyéndose, seguirá destruyendo. Y esto ha sucedido por miles de años, no es de ahora. Ha venido pasando en toda la historia humana y hoy no es diferente. Hoy nos azota una pandemia mundialmente y muchos seres humanos han sido causantes de las propias bajas de sus propias familias. ¿Por qué? Porque han sido inconscientes, negligentes. Su conciencia ha sido cauterizada, entenebrecida, porque si analizamos solo les importa su propia felicidad superficial y no les importa si eso va a causar algún daño a sus propias familias. Se contagian a sus familiares. He escuchado de personas que han perdido a sus padres, a sus hijos o viceversa y no se han dado cuenta que ellos han sido causantes de esto porque no les importa el daño que puedan causar.
Y el mundo entero pues se pregunta si lo que hoy está sucediendo, no solo por la pandemia, sino por todo lo que sucede, mejorará con el paso del tiempo. Y déjame decirte que bíblicamente yo no puedo decir cosas que yo pues crea o supuestamente ideas, ¿no? Pensamientos míos, sabiduría mía, sino que yo tengo que decirte lo que es bíblico, y lo que es bíblico para mí es la verdad. Y pues la Biblia me dice que se va a poner peor, y yo te digo, se pondrá peor. La vida en esta tierra no podrá mejorar debido a que el hombre tiene una condición espiritual totalmente mala. Su condición natural es mala. El Señor Jesucristo lo dijo hace 2000 años en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12. Si quieres apuntar las citas, sería bueno para que vayas de alguna manera recordando y estudiando esto, ¿no? El Señor dijo, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Esto lo dijo Él hace 2000 años, y esto no lo dijo porque Él quisiera que así fuera, sino porque conoce el futuro y sabe qué es lo que va a suceder. Dios sabe que el corazón del ser humano es perverso, hay tinieblas en él, hay oscuridad, hay maldad, y sabe que pues el ser humano por ese corazón se autodestruye. Al mismo tiempo pues destruye a los que están a sus alrededores, sus familias, su comunidad, y hemos visto que el mismo ser humano está destruyendo este planeta. Pero es el pecado el que tiene el papel protagónico en esto. No es otra cosa más que el pecado. Es la raíz del problema. Está totalmente involucrado. Es por el pecado que el ser humano va a seguir destruyéndose a sí mismo y destruyendo al mundo, destruyendo a todos. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que ofende a Dios, que transgrede al único Dios verdadero, santo, justo y moral. Por esa razón, todo pensamiento o acción que se aparta de lo recto, que se aparta de lo justo, que se aparta de lo santo, que se aparta de lo moral, es transgresión a Dios. Entonces, todo lo que está fuera de su ley ofende a Dios, es ofensa a un Dios santo, a un Dios justo, que merece adoración, y no a cualquier adoración, adoración con tu vida santa, adoración justa, adoración recta. Todo lo que va fuera de la voluntad de Dios es pecado, es pecar contra Dios. Y el ser humano tiende a pecar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene esa naturaleza. El ser humano peca porque es pecador. No es lo contrario, lo trae por herencia en el ADN. Esta es la condición espiritual que todo ser humano tiene sin Cristo. Así como heredamos características físicas de nuestros padres terrenales, así también heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces el pecado nos aleja de Dios, trae consecuencias a nuestra vida, corrompe y destruye al ser humano. Por esa razón el ser humano sin Dios se autodestruye. Se autodestruye, y Dios nunca permitirá el pecado. Dios es un Dios justo, eso lo tenemos que saber siempre. Justo y santo, por lo tanto es serio y recto ante el pecado. Quiere decir que no es permisivo ni con el pecado que le llames pecadillo o chascarrillo. No permite esto. Dios aborrece el pecado y está irado con todo aquel que tiene el pecado por naturaleza. Y cuanto más nos alejamos de la norma moral de Dios, peor se vuelve el pecado. Y en consecuencia, pues terminamos cosechando lo que sembramos. ¿Qué es lo que sembramos? Pecado. ¿Qué es lo que cosechamos? Corrupción, porque vivimos en pecado, sembramos pecado, cosechamos corrupción. El pecado es corrupción. Si vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, quieres apuntarlo, nos dice, no os engañéis, o sea, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Eso es muy importante. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es una ley divina y absoluta. No podemos cambiarla. Nosotros no podemos hacer nada por cambiarla. Nada que queramos hacer cambiará esta ley. Es imposible. Solo Dios es el que puede cambiar las cosas. Nosotros no podemos cambiar nada. Y Dios no va a alterar su ley porque es un Dios santo, un Dios justo. Así que ilustremos esto. Si siembras tomates, cosecharás tomates. Si siembras pecado,
cosecharás espinos, cardos, que es corrupción, lo muestra la Biblia. Entonces esa es la ley y no puedes cambiarla. El rey Salomón dijo en Proverbios capítulo 22, versículo 8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. El mundo siembra pecado, por eso cosechará corrupción. Y muchos están cosechando corrupción. Es inevitable. Será grande su ruina, dice la Biblia. Habrá destrucción, habrá muerte. Habrá destrucción y muerte. Y esa muerte no es en la tumba nada más, sino que es por los siglos de los siglos el terror del infierno. El pecado tiene grandes consecuencias personales, grandes consecuencias físicas y globales y grandes consecuencias eternas. No solo queda acá, eternamente. Todo pecado trae consecuencias. En el mundo pues existen padres de familia preocupados por el futuro de sus hijos, preocupados por figurar en la sociedad, preocupados por sus propias vanidades, pero también existe mucha gente profesional inquieta por el porvenir del mundo y de la sociedad, miembros de organizaciones que buscan la mejoría de tantas cosas materiales. ¿Por qué? Porque quieren salvar al planeta de las corrupciones. Algunos hacen todo lo posible por detener esta alteración en el medio ambiente que está pues muy avanzada. Otros solo buscan poder, riquezas, fama, enfocados totalmente en lo que es terrenal, vanidad, efímero. Y otros tratan de que la sociedad reinicie con un nuevo orden. Pero su meta de este nuevo orden conlleva a corrupción, conlleva a asesinatos, eliminar todo lo que estorbe para lograrlo. Ahora, hay quienes quieren paz, otros quieren paz, pero esa paz de alguna manera permiten ellos aberraciones contra lo que Dios ha instituido como familia. Ahora permiten que dos hombres formen una familia, permiten que dos mujeres formen una familia, permiten que las niñas puedan decidir ser hombres si no les gusta lo que son, permiten que los niños puedan decidir ser niñas porque no les gusta lo que son. Y lamentablemente pues toda esta humanidad se ha envanecido y se han olvidado de lo que es primordial, de lo que es supremo, de lo que el futuro les depara en la eternidad. Se han olvidado de eso, totalmente. Se han enfocado en lo efímero y se han olvidado de lo santo, de lo eterno, de lo que Dios mismo reveló en su palabra para el hombre, y tristemente se han olvidado del Creador, del posible Redentor. Y digo posible porque Él es Redentor, pero no quieren tomarlo como tal. Y los enfoques que tienen son superficiales y han tomado más importancia que lo eterno, que Dios mismo. Entonces no les interesa en lo más mínimo saber de Dios. Es más, Dios para ellos es como que estorba en sus vidas. ¿Por qué? Porque sus planes son egoístas, sus planes son perversos. Por eso, pues, sus enfoques, de alguna manera, si los analizas, amenazan lo espiritual. Amenazan porque nos quieren como que obligar a través de leyes a que respetemos ideas corruptas. Ideas que son totalmente aberrantes para Dios. Y obviamente tenemos que respetar, según ellos, sus vidas corruptas, y de alguna manera se escudan ante estas leyes. Ellos dicen porque el respeto al derecho ajeno es la paz, y según permiten todas estas aberraciones los políticos, por los gobiernos. ¿Por qué? Porque trae paz. Pero no se dan cuenta que esto no es más que ir en contra del Dios soberano, del Dios creador de este planeta y de todo el universo, y que a Dios no se le puede engañar. Dios ha instituido cosas y el ser humano las quiere de alguna manera hacer a un lado, quitarlas. Muchos se dan cuenta de esto, pero no les importa, al contrario, lo apoyan, lo afirman, y es obvio que pues se les está estorbando lo que es de Dios. Cristo vino, dio su vida por una iglesia, Él vendrá por esa iglesia, les estorba la iglesia, por eso atacan con todo. O sea, se ve en todo lo que están haciendo, y lamentablemente no se dan cuenta que eso va a traer consecuencias a su vida, porque grande será su ruina. Porque el Señor Jesucristo lo ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Así que el mismo reino del mal, ese reino del infierno, es el que está contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y mucha gente
pues no sabe que está participando de ese reino, porque toda persona que no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, lamentablemente está en ese reino de Satanás, está en ese reino del infierno, y ellos están enfocados en ir en contra de la iglesia, en sembrar pecado. El Señor no está fuera del control de todo. Él dice que no prevalecerá. El Señor sabe en qué momento serán cobradas estas maldades, en qué tiempo cosecharán ellos su ruina. El Señor dijo a través del profeta Oseas: habéis arado, o sea, arar para sembrar, ¿no? Habéis arado impiedad y segaste, o sea, sacaste tu cosecha, ¿no? Y segaste iniquidad. O sea, eso está en Oseas 10:13, pues quieres apuntarlo. Todo esto trae consecuencia. Trae consecuencia acumulativa, grande es la ruina. Es algo tremendo, fuerte. Y si me acompañas a Proverbios capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver hasta el 32. Dice: sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, dice el Señor, no responderé. Dice: me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esto es algo tremendo, fuerte, y es verdadero. Es palabra de Dios. Dios lo dijo. Dios inspiró y se escribió. La voz de Dios es esta, y las personas lamentablemente están haciendo esto. Están rechazando la sabiduría de Dios, están rechazando la represión de Dios, y tristemente van a cosechar. Fíjense, el mundo vive atemorizado por lo que ocurre. Está viendo que pasan desgracias por todos lados y vive atemorizado. Pero no se dan cuenta que ellos son parte de esta ecuación que está atacando a Dios, que está rechazando a Dios, que no quiere nada de la reprensión de Dios, que desprecia la sabiduría de Dios, que desprecia el evangelio de Cristo, que está manteniendo a raya la intervención de Dios, el evangelio de Cristo, que es poder para salvación, que es la misma gloria de Dios. Qué triste, porque esto traerá consecuencias grandísimas e inevitables. Y muchos dicen: perdón, pero yo me considero una buena persona. Lo que este pastor dice está zafado, no está correcto. Muchas personas dicen eso. Y de los pastores, pocos que predican la verdad de Dios, igual hablan mal de ellos. Porque estas personas que dicen que son buenas personas, ellos dicen que porque sus obras son buenas, que porque su vida es estable, que porque no pelean con nadie, que porque van los domingos a la iglesia, que porque hacen una cuarentena, se abstienen de muchas cosas en la Semana Santa, o solo en la Semana Santa, de hecho solo en los 4 días de la semana. Y eso mismo te repite mucha gente por todo el mundo. Pero esto no es garantía de que seas salvado de la ira venidera. Esas son solo palabras que se las lleva el viento. El furor de Dios vendrá el día postrero, y vendrá sobre la persona que lamentablemente está creyendo que lo es, porque de alguna manera se está jactando de algo que no es. Porque cuando somos egoístas, cuando somos orgullosos, cuando somos injustos y pecaminosos y confiamos en nuestra propia capacidad para salvarnos, estamos sembrando para la carne, y la destrucción va a ser inevitable. Porque no podemos confiar en lo que nosotros hacemos para salvación. No es lo que dice la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. El versículo 33 de Proverbios 1 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilamente sin temor del mal. Toda persona que busque diligentemente la sabiduría de Dios, que busque el evangelio, que escuche el evangelio, que por el evangelio sea confrontado, quebrantado, humillado y arrepentido en fe, esa persona estará confiada, tranquila, sin problema lo que venga. Se puede caer el mundo en 1000 pedazos y él estará tranquilo porque conoce a su Dios, se goza de su Dios, sabe que su Dios no lo desamparará y que lo va a rescatar. Entonces, solo el temor de Dios
puede salvarte. Solo buscar a Cristo te va a traer una vida de confianza sin temor, porque Dios es el que controla todo. En toda la Biblia hemos visto consecuencias garrafales por apartarse de Dios. Las personas venían a Dios, Dios los salvaba, Dios los sacaba de la opresión, al rato se volteaban en contra de Dios y venían los problemas. Hay muchos ejemplos bíblicos. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo corazón. Ciertamente no quedará impune. No buscar el temor de Dios, no buscar a Dios, no buscar el evangelio de Cristo, no rendirse a Cristo, lamentablemente traerá consecuencia, porque el no buscar a Dios, el sentirse que tú puedes todo, obviamente es soberbia, es orgullo, es altivez, y Dios dará su castigo a las personas que merecen esto. ¿Por qué? Porque se apartan de Dios. Es pecado ser soberbio, es pecado ser orgulloso, es pecado ser altivo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos buscar acercarnos a Dios, tener temor reverente a Dios, o sea, respeto supremo a Dios. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No habrá acción que no sea filtrada por Dios. Él va a juzgar si merece castigo, si merece bendición. La maldad cada día incrementa hasta que el amor se enfríe. Lo vimos hace un ratito. Dios no creó ni crea el pecado, ni se complace por castigar a aquellos que eligen pecar. Pero pues cada quien busca y recibe lo que merece. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice el Señor: diles, le dice el Señor a Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, el Señor no quiere que tú mueras. Dice, sino que vuelva el impío a su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. O sea, el Señor no es malo, ni se complace en que tú te perezcas, pero Él de alguna manera quiere que tú vivas, que no coseches esa ruina, porque estás sembrando pecado, estás sembrando corrupción. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y experimenten la bendición y el gozo de la salvación y la vida eterna con Él. De hecho, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 lo dice. La Biblia es clara. Si no vuelves a Dios a través de Cristo, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solo vas a Dios a través de Cristo. Él es el único. Serás destruido por el furor de Dios, por su ira. Este es un sufrimiento terrible y que va a suceder en esta tierra, pero peor aún va a suceder por la eternidad. Por la eternidad. Sea cual sea el camino que elijamos, si Cristo no es el Señor y Salvador de nuestro ser, habrán consecuencias tremendas. Tremendas. Cosechamos lo que se siembra, tanto sea positivo como negativo y como eterno, que es en lo que nos debemos enfocar. Necesitamos enfocarnos de Dios y en las cosas eternas, y Dios es el único que nos puede salvar de la condenación. Dios es el único que nos puede limpiar de la corrupción. Dios es el único que nos puede dar justicia divina. Entonces Dios, si no buscamos de Dios, si no cosechamos, pero si no sembramos en buscar de Dios, ¿cómo vamos a cosechar la salvación y la vida eterna? Es lo único que puede librarnos de eso tan terrible, Cristo. Todo lo que le espera al ser humano es condena, es ira, es la eternidad sufriendo. Pero solo Cristo, no hay otras personas, solo Cristo, solo rindiéndote ante Cristo podrás ser salvo, porque todo lo que siembres trae consecuencias eternas. Mateo 25 versículo 46 dice que los que no siguen al Señor Jesucristo, dicen, irán al castigo eterno. O sea, los que no rinden su vida irán al castigo eterno, pero los justos, dice, o sea, los que rindieron su vida a Cristo, irán a la vida eterna. Mateo 25, 46, apúntalo y corrobóralo. Esto no solo está de pantalla escrito allá, es la verdad absoluta de Dios, y Dios no está jugando. La palabra es cosa seria y debe tomarse con seriedad. El pecado tiene grandes consecuencias. Vayamos a Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios por el mundo, por la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos en el versículo 23, hacemos pausa. Vamos a continuar con este Romanos. Esto no solo es una fuerte lectura de adorno. Dios está airado con el pecador. ¿Por qué? Porque es rebelde. Es un rebelde constante. Sin embargo, Dios da oportunidad tras oportunidad. O sea que está siendo paciente. Dice acá que con solo ver la creación es evidente su gloria. Es evidente que hay un Dios soberano, un Dios todopoderoso, y que deberíamos volver a Dios y rendirnos ante Él solo con el hecho de ver su creación. Deberíamos buscar del Evangelio y rendirnos a Él. ¿Por qué? Porque fuimos creados para glorificar a Dios. Pero Dios lo único que ha recibido de su creación, del Evangelio y de todo, es desprecio de parte de la humanidad. La humanidad ha sido malagradecida con Él, lo dice acá Romanos, y no quiere la humanidad reconocer que hay un Dios y que dependemos totalmente de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En consecuencia a esto, Dios los entrega a sus propias concupiscencias de sus corazones, los deja ser de lo que ellos desean ser. No quieren nada con Dios, quieren pecado, los dejan ser. ¿Por qué? Porque están tercos y están rechace y rechace, los dejan ser. Desean que Dios no les estorbe, rechazan deliberadamente a Dios. Por esa razón los entrega a lo que les gusta, a lo que ellos prefieren. Entonces el pecado no es que produzca exactamente esto. El pecado hace injusticia, que hace daño contra Dios, va contra Dios, de alguna manera quebranta la ley de Dios, y como Dios es un juez justo, soberano del universo, Él da en consecuencia del pecado el castigo meritorio, lo merece, meritorio. En consecuencia de tu pecado, Él te va a dar el castigo que tú mereces. Tú lo buscas, nosotros lo buscamos. Dios es quien trae consecuencia del pecado, que el ser humano impío se sumerja en sus aberraciones. ¿Cómo va a ser? Dios lo hace en consecuencia a tu pecado, a tu insistencia del pecado, y rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo, te entrega a tus aberraciones, a lo que tú quieres, te pierdes, brincas líneas que no debes brincar, de las cuales no podrás regresar jamás. ¿Por qué? Porque no quieres doblar la cerviz. La cerviz es esta: darle reverencia a Dios. No quieres doblar la cerviz, no quieres darle honra, no quieres darle gloria a Dios. Por eso trae estas cosas que deshonran tu propio cuerpo. Entonces es la ira de Dios. Dios entrega al ser humano a sus propios anhelos vergonzosos e inmundos. Continuamos con Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No estoy diciendo cosas que no sean bíblicas. Acá lo está diciendo. Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. No estoy diciendo otra cosa. Dios los entregó, dice acá, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hacemos pausa en el versículo 32.
es muy fuerte. Es muy fuerte lo que tú ocasionas, no lo que Dios te da porque Él quisiera dártelo, sino Él no quiere dártelo, pero tú lo buscas, bueno, Dios te entrega, tú solito te pierdes. Entonces, si tú puedes analizar y mirar alrededor, es más, ver con tu propia vida, cada vez vas a ver más al ser humano adaptarse, amoldarse a lo que es malo, a lo que es corrupto. Ya no ven el mal como lo veían antes, que se escandalizaban. No, no, no. Ahora para ellos es algo natural. Y no solo para unos, para el mundo, para ti mismo. Se te hace natural. ¿Por qué? Porque la conciencia se va moldando, la mente de alguna manera se va pervirtiendo por la vanidad. Obviamente va cauterizando y obviamente se va entenebreciendo porque las tinieblas se han incrustado en el corazón del ser humano y por eso ven las cosas malas como cosas naturales. Por eso ven la homosexualidad como algo que no es malo, que puede ser bien visto. Por eso la lascivia es algo que hasta los niños experimentan en las mismas escuelas. Por esa razón hoy día tus hijos o tus hijas terminan cayendo en este tipo de aberraciones. Y como según tú los amas, les aplaudes y de alguna manera aceptas eso en tu casa. Aceptas estas cosas. Por eso los matrimonios se destruyen porque Dios los deja hacer. Ellos no quieren nada con Dios y hacen aberraciones, terminan adulterando y se destruyen los matrimonios, rebasan el uso correcto del sexo y buscan cosas aberrantes, hombres con hombres, mujeres con mujeres, animales con seres humanos, cosas con muñecos de plástico. Terrible, aberraciones ante Dios. Y esto ya lo ven natural, ya hasta jueces permiten que tengas una esposa o un esposo de plástico. ¡Qué terrible! Que te cases con tu mamá o con tu papá. ¡Horrible! O señores adultos viejos casándose con niños. Son aberraciones, no es algo natural. ¿Por qué crees que hay enfermedades? ¿Por qué crees que hay asesinatos? ¿Por qué crees que hay suicidios? ¿Por qué crees que hay sida y enfermedades? Porque la ira de Dios está sobre el impío. ¿Por qué crees que el adulterio está a la orden del día? Porque están entenebrecidos y Dios los entrega a lo que ellos quieren. ¿Por qué creen que hay divorcios, más divorcios que matrimonios hoy día? Porque sus necios corazones sacan a Dios de su vida y se enfocan en sus propias pasiones corruptas. Se hacen de su corazón un Dios y causan su propia destrucción. Destruyen sus propias familias. Se agreden, se asesinan, violencia, muertes, enfermedades venéreas, personas teniendo sexo con animales, sadomasoquismo, pedofilia, enfermedades tremendas, todo esto horrible, aberración. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios en su vida, no quieren reconocer que hay un Dios, que Dios creó, que dependemos de Él. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Y fíjense que eso pasó antes del diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Capítulo 16, versículo 11 y 12, hasta el 13, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. A causa del hombre, el mismo ser humano se autodestruye. Y aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Dios entrega a esas personas a sus deseos corruptos, o sea, multiplica sus perversidades, porque los deja hacer y se pervierten solo, y el peso de esa corrupción trajo más condenación, y fue una gran cantidad lo que se cosechó, porque toda la humanidad pereció en el diluvio, y solo 8 personas fueron salvadas porque tuvieron temor reverente a Dios. Temor reverente a Dios. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, el Señor Jesucristo dijo que como los días de Noé, así será la venida del hombre. O sea, lo que pasó en Génesis antes del diluvio, dice, así será. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del hombre. La maldad, dice el Señor,
lo dijimos hace rato, la maldad incrementará, el amor se enfriará. Aquí la maldad será multiplicada debido a sus pecados, por no buscar al Señor. El Señor nos va a entregar a sus pasiones porque el amor dice que se va a enfriar y se multiplicará la maldad. El pecado será de alguna manera sembrado y cosecharán juicio, corrupción. Esto no puede ser revertido por el mundo, ni por la psicología, ni por las conferencias de autoayuda, ni por la sociedad, ni los poderosos del mundo pueden cambiar esto. ¿Saben por qué no pueden? Porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Eso está en Números capítulo 14, versículo 18. No tendrá por inocente al culpable. Y esto pues no tiene un remedio humano. Un humano no puede hacerlo. Esto puede ser solucionado divinamente. O sea, esto va a pasar, pero tú puedes ser librado de esto. Y solo puede ser divinamente, solo puede ser por medio de Cristo. Si rindes tu vida al señorío de Cristo, no puede ser cambiado de manera personal. Espera que por mis obras lo voy a cambiar, porque voy a cumplir con esto. No. Hay que escuchar el Evangelio. Hay que escuchar el Evangelio y pedirle al Señor que te dé una verdadera, que te abra los ojos espirituales, entendimiento y una verdadera arrepentimiento y convicción. Entonces, solo la fe en el Señor Jesucristo y la búsqueda a la santidad es sembrar en el Espíritu. Sembrar para el Espíritu. Pero si seguimos creyendo que dependemos de nosotros mismos y que podemos depender de nuestra capacidad para solucionar esto o para arreglar nuestra condena sin la ayuda de Dios, no seremos librados nunca de ella. Nunca. Esto solo es sembrar para la carne. Solo cuando ponemos nuestra confianza en Cristo cosechamos la salvación, el perdón de pecados, la misericordia de Dios, la vida eterna con Él en el cielo. Porque vivir sin Cristo solo es, fíjate, vivir sin Cristo solo es atesorar ira venidera. Dios vendrá con furor. El Señor dará juicio a las naciones que lo desprecian, que rechazan a su Hijo y su Evangelio. Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Cristo vino a quitar el pecado del mundo, pero si tú no te arrepientes, si tú no rindes tu vida a su señorío, si no lo buscas diligentemente y clamas su perdón, si no clamas verdadero arrepentimiento genuino en ti y fe, y el Espíritu Santo no te regenera, no serás salvo. Cosecharás juicio, ruina, corrupción. Y esto no termina aquí. Apocalipsis capítulo 5 al 20. Todos esos capítulos no los voy a leer. Léelos en tu casa después de este estudio si quieres, para que puedas tener una idea de lo que te estoy diciendo. Aquí en Apocalipsis 5 al 20 nos muestra lo que viene sobre todo el ser humano que rechaza a Dios. Habla de siete sellos en el rollo. Y el primer sello de ese rollo que se quita, que es abierto por el Señor, es cuando llega la paz mundial de parte del anticristo. Él presentará esa paz global, pero será superficial. No durará mucho. Cuando el Señor abre el segundo sello, se acaba esa paz superficial y vendrá derramamiento de sangre, matanzas, masacres, como nunca habías visto y escuchado. Terriblemente. Al abrir el tercer sello vendrá el hambre por las guerras, vendrá la pobreza extrema. Cuando el Señor abra el cuarto sello vendrán asesinatos masivos, hambre, peste. Cuando el Señor abra el quinto sello vendrá una serie de muertes de los mártires terrible. Cuando el Señor abra el sexto sello, el sol se va a tornar negro, vendrá un gran terremoto, la luna se verá como entre sangre, vendrán erupciones volcánicas, el cielo dejará caer sus estrellas, o sea, cosas sobrenaturales. Todos los que vivan en ese tiempo querrán esconderse, tratarán de huir. Muchos querrán irse al espacio, otros a sus búnkers, otros detrás de las montañas, pero nadie escapará del furor de Dios. Nadie puede escapar. Cuando el Señor abra el séptimo sello, 7 trompetas sonarán. Cuando suene la primera trompeta, vendrán cosas tremendas y las otras 6 traerán sus propios castigos. Y lo primero que comenzará es con granizos, más erupciones volcánicas, bolas de fuego, destrucción de las cosechas, ya no habrá mucha vegetación, habrá destrucción de muchos animales, el mar se tornará como sangre, Dios estará juzgando el océano, millones de criaturas morirán, estarán flotando sobre el mar, muchas áreas de las aguas serán envenenadas, morirá gente por envenenamiento, habrá juicio contra el sol, contra las estrellas, tsunamis inimaginables.
Un ángel estará diciendo en voz alta por todo el mundo: ay de los que moran en la tierra, porque la iglesia será arrebatada. Si tú rindes tu vida a Cristo, tú te haces parte de la iglesia y la iglesia será arrebatada. Ay de los que moran en la tierra. Entonces esto es lo que vendrá sobre todas las personas que no rindan su vida a Cristo, que no buscan a Dios. Los seres humanos serán atormentados por 5 meses sin matarlos. El infierno ataca porque les darán permiso para atormentar como langostas al ser humano y les dirán: no los mates, solo atorméntalos. El ser humano buscará la muerte, pero no podrá morir. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será soltado un ejército de 200 millones para matar a la tercera parte de los seres humanos por fuego, humo y azufre. Es algún tipo de armamento químico. Y los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepentirán de sus obras. Fíjense la necedad. No se arrepentirán de sus obras, de sus idolatrías, de creer en cosas que no son. Les presentas el evangelio y no hacen caso. Y hoy no es diferente. Hoy están rechazando al Señor, están rechazando el verdadero evangelio. Todas esas personas seguirán adorando imágenes, de oro, de plata, de bronce, de yeso, de todo, de piedra, de madera, todo. Esas imágenes no pueden oír, no pueden andar, no pueden salvarlos de la ira venidera. Y aún así no se arrepentirán ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus mentiras, ni de su fornicación, ni de nada que hagan contra Dios, ni de sus hurtos. No habrá arrepentimiento, no se van a arrepentir. Vendrá más fuerte el furor sobre ellos. Apocalipsis 11, 15 en adelante, ya dijimos que es del 5 al 20, pero estamos en el 11. Se airaron las naciones, en el versículo 15, capítulo 11, versículo 15, se airaron las naciones y la ira de Dios ha venido. Y el tiempo de juzgar de Dios ha venido a juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen en su nombre, a los pequeños y a los grandes, y vendrá a destruir la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Grande granizo. El juicio sigue, se incrementa cada vez más terriblemente. Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar, fíjense, a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero derramó su copa sobre la tierra, vinieron úlceras malignas, pestilencias sobre aquellos que adoraban a la bestia, a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, convirtió en sangre el mar como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. O sea, el agua será totalmente envenenada sobre la tierra. Morirá mucha gente por envenenamiento. No habrá mucha vegetación, no habrá agua que beber. El cuarto ángel, dice, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, el sol hará una temperatura, creo que con más de 150 grados. Y los hombres ya se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron, blasfemaron. Vieron que Dios tiene el poder de todo esto y blasfemaron. No se arrepintieron, no le quisieron dar gloria. Necios. El versículo 10, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Toda la gente del reino del anticristo, del mal de Satanás, son 2 reinos en este mundo. Aunque no lo creas, si no estás en el reino de Cristo, estás en el reino de Satanás. Entonces todas estas gentes que no rindan su vida al Señor Jesucristo recibirán más dolor, y no, Dios no lo quiere. Te está diciendo: no vayas para allá. Dice: y blasfemarán, versículo 11, y blasfemarán contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepentirán de sus obras. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se seca, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar, en hebreos, que se llama Armagedón, allá donde van a pelear ellos según contra el Hijo de Dios.
creen que podrán contra él y aún no se arrepentirán viendo lo que pase, no se arrepentirán. Vendrá una devastación final, versículo 17, el séptimo ángel derrama su copa por el aire y saldrá una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Hecho está. Entonces habrá relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Esa gran Babilonia es el nombre de una religión final que se está formando. Va a haber una religión final que se está formando por allá, ustedes sabrán cuál es, donde hay muchas religiones que se están uniendo. Entonces, esta la gran Babilonia y el sistema económico global también está involucrado en esto. Ellos están involucrados en lo económico mundial global, ¿ok? Dice que en el siglo XX, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. No hay islas, no hallados montes, quiere decir que todo será ya plano, o sea, de tanto la ira de Dios que no va a haber lugar donde escaparse, todo estará aplanado, no habrá montañas, no habrá donde ocultarse. Y dice, y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, no se arrepienten, siguen blasfemando contra Dios. Capítulo 17, Dios está destruyendo al mundo, Dios destruye la religión del mundo. Capítulo 18, destruye el sistema económico del mundo. Entonces todos estos juicios serán tremendos contra los seres humanos que rechazaron la gloria de Dios, que rechazaron el evangelio de Cristo, y estos juicios vendrán también contra la tierra, vendrán contra el mar, vendrán contra los ríos, vendrán contra el cielo, y esto no está muy lejos de que pase. No está muy lejos de que pase. Pedro lo dice en su segunda carta. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo no te vas a arrepentir? ¿Cómo no vas a caminar en santidad? ¿Cómo no vas a volverte a Dios sabiendo que esto es verdad? Pedro decía que es la verdad de Dios, la palabra más segura, o sea que no hay nada fuera de la verdad de Dios, que debes de creer en ella, y si esto va a pasar, tienes que poner un poquito de atención. Se ha cumplido mucha profecía de siglos y miles de años atrás, al pie de la letra, sin margen de error. ¿Crees que no se va a cumplir lo que estamos hablando ahorita? Esto va a suceder. En el capítulo 19, Cristo viene. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo, decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. O sea, aquí están la cena del Cordero, o sea, va a haber la boda del Cordero, y obviamente van a recibir su recompensa los que ya son salvos, los cristianos. Entonces vi el cielo abierto, versículo 11, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y habían en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia,
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo es el que viene en ese caballo blanco. Cristo es el que va a guerrear con estos en Armagedón. Cristo es el que va a lanzar al demonio, al anticristo, al profeta. Cristo es el que los va a acabar. Cristo viene, pero ya no viene como cordero. Viene como león. Viene para hacer juicio, viene para destruir a los que lo rechazaron, a los que lo traspasaron, a los que lo despreciaron. Y nosotros los cristianos deberíamos dejar de coquetear con el pecado y ser diligentes, ser fieles, ser radicales en santidad, esforzándonos con todo y predicando el evangelio para que los seres humanos inconversos conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo y no vayan a padecer con esto que va a suceder. Ese es nuestro llamado como iglesia. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Entonces, no podemos escapar de esa ira venidera si no es a través de Cristo. Y este evangelio ya llegó a todos nosotros y tenemos que comunicarlo. Entonces, todos los cristianos deberíamos temer a Dios. La gente que no conoce debería temer a Dios, no al mundo, sino a ese que puede matar el alma y el cuerpo del infierno, porque este juicio no solo es terrenal y ya, sino que por la eternidad se sufrirá en el lago de fuego, si no nos arrepentimos en vida y antes de que venga esta ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Solo Él lo puede hacer. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No sé por qué hablan de otros corredentores. Cristo es el único que nos va a librar. Cristo es Dios. Entonces Él es el único. No hay corredentores. El que te diga que hay corredentores es un hereje. Es un hereje. Y mira que le vendrá todo esto por encima si miente. Si yo miento, me vendrá todo esto. Así que, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? Los que ya son cristianos, son iglesia, no debemos meternos en las cosas superfluas del mundo. O sea, no debemos estar preocupados, sino orando, porque meternos en ello es necio. Hay una siembra excedida de pecado, hay una cosecha excesiva de corrupción y va a empeorar. El furor de Dios vendrá, la ira de Dios vendrá, no va a mejorar nunca la situación. Esta es la pregunta del título de hoy, no mejorará. Y nuestra responsabilidad como iglesia es decirle a toda gente que no conoce al Señor Jesucristo que Él es el único que los puede salvar de la ira venidera, que Él es el único que los puede librar. Solo Cristo puede librarnos. Así que, hermanos, en Cristo, los que ya somos cristianos, también nosotros debemos volver, arrepintámonos y volvamos al camino que nos hemos salido del camino de santidad. Volvamos a la santidad, seamos verdaderos siervos del que nos compró, somos sus siervos. Él nos compró, somos esclavos de Cristo, solo que somos rebeldes. Volvamos al camino y llevemos el evangelio calzado a nuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Que a donde quiera que vayamos, hablemos de Cristo, que sea nuestra pasión, nuestro todo. Y para los inconversos, pues es tiempo de volver a Dios, porque esto no mejorará y se va a empeorar y te espera la ira de Dios si no tienes a Cristo. Y lo peor es que esto no es solo acá, es en la eternidad. Después de muerto viene algo peor, porque Dios dice en la palabra que no tendrá por inocente al culpable. Entonces solo el abogado correcto, que es Cristo, solo Él te puede liberar de la condenación del pecado y de la ira venidera. No te tardes en rendir tu vida a Cristo. Escucha el evangelio, ruega por arrepentimiento y fe genuina, que Dios bendiga tu vida, que Dios te haga de su familia para que evites la ira venidera. Gracias a Dios que nos ha dado esta palabra revelada y que tenemos al alcance de nuestras manos el evangelio para salvación. Que Dios bendiga tu vida grandemente.
preguntado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me besas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en el momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es tu suerte, que muestras mi gloria, y en mí te demuestro que rebosa tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te brindaste la vida, te abriste las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti.